me llena de orgullo de tenerte aquí. Y me llena de orgullo ser el relacionador público de La Voz Social, que es una creación del doctor Fernando Mangual, quien es y ha sido nuestro profesor, y siempre departiendo con él, trabajamos el aspecto de la eficiencia, y para demostrarlo, nosotros tenemos tres grandes exponentes. Tenemos a Frederick Taylor, a Henry Fayol, y un elemento que escribió sin bibliografía, Peter Drucker. Siempre se señaló, Nelson... Él es partidario del Peter Drucker. Sí. Ese era otro programa. Sí. Y entonces siempre me llamó la atención cuando pues, soy andragogo y participo en la Universidad Andragógica, y algunos alumnos me preguntan, pero ven acá, ¿por qué él nunca puso una bibliografía, un marco teórico, un marco conceptual, lo que es el aparato crítico para nosotros, que es el elemento metodológico que define el antes, lo que se está tratando como tema central, lo que viene después, lo que va al pie y manda el proceso de cómo la teoría, de cómo está haciendo la aplicación de los hechos económicos en este caso? Entonces, la economía es la ciencia de la eficiencia. Entonces, tenemos ese hándicap que, siendo la ciencia de la eficiencia y participando, generando eficiencia en otras instituciones, en el Estado, y como tú me dices a mí, el hombre de la macroeconomía, me siento honrado una figura macroeconómica. Cuando tú me dices una figura macroeconómica, porque entendemos esos elementos que son tan importantes y que debatimos aquí internamente sin entregarlo al público, quiero que tú sepas, pero que ya en cierta forma muchas personas reconocen que el manejo de la macroeconomía. Debemos ir un poco a la eficiencia y en ese sentido exhortar a Roy Marcú, mi primo, al mismo Nelson, a ti y a los demás que allí inciden, y a una persona que no quiero mencionar su nombre, que en cierta forma... Hágale la pregunta. Benigno, lo que ocurre es que se está dando una situación de gobernabilidad ya. Y hay una persona que no entrega de ninguna forma, y con la gentileza que tiene José Francisco, él no es capaz de someterlo a un orden disciplinario. Humildemente, esa persona yo la respeto y la admiro, pero tú tienes que colocarla en un orden disciplinario, por lo menos expulsarla según el reglamento y según los estatutos. Tú tienes en los estatutos una serie de que tú puedes hacerlo. Yo sé que él no quiere decirlo. La pregunta mía es, ¿qué tú vas a hacer con esa situación de ingobernabilidad y el hecho de que no quiere entregar precisamente los inmuebles y todo lo que tiene que entregar? Rica esa participación tuya, porque me hace tocar a mí 4 o 5 temas, pero entonces el tiempo. Yo voy a hacer en el Codeco lo que estoy haciendo. Trabajar. Correcto. Trabajar. Yo he tratado de conseguir de una manera provisional un local, porque tampoco tenemos local. Así es. Porque la pasada administración perdió el local. Me alegra que tú hables de eficiencia en economía. Así es. Aquí hubo un expresidente que tenía la teoría de la eficiencia. Jacobo Magluta. Don Jacobo Magluta. Sí. Pero también tengo que expresarte que dijiste y no hablaste de escasez. Y yo vengo desde las aulas universitarias contradiciendo a muchos premiados Nobel en economía que hablan de la teoría de la escasez y que la economía estudia la escasez, y yo soy de lo que digo, no. Resulta que la economía es de administración, de eficiencia, pero también en la abundancia. La abundancia es uno de los problemas que se manejan en economía y que es tan difícil de manejar como la escasez. Lo que pasa es que la escasez es la que tiene mayor presencia en las economías. Entonces, en ese aspecto, señor Castro, vuelvo y digo que usted
me tiene una consideración que le agradezco. Mencionó 4 o 5 temas que son necesarios abordarlo. Yo voy a hacer en el colegio lo que estoy haciendo. Ahora mismo teníamos un local o tenemos un local que ya hasta pagamos y que lo estamos haciendo sin ningún tipo de apoyo porque no hemos recibido nada. Y lo vamos a seguir haciendo. Y le decía a Nelson que se van a hacer cosas para elevar el prestigio de la profesión. Nosotros necesitamos ya, como profesionales de la economía, ser entes participantes en la economía, dando objetivamente las versiones que tenemos sobre la economía, sobre la estructura económica, productiva. Por ejemplo, uno de los ejemplos que a mí me gusta poner es cómo es posible que desde la presidencia se quiera hacer una reforma fiscal y no se le deje hacer. Cuando todo el mundo, todos los economistas han opinado, y hasta los políticos, desde que el país requiere una reforma fiscal. Yo digo que sí. Hablaremos más tarde de eso porque es bastante Correcto, sí, amplio. es un tema muy amplio. Sí, pero la reforma estructural integral incluye que todo el mundo tiene que pagar. La responsabilidad fiscal. Todo el mundo tiene que pagar. Y él mencionó a un caballero que nos dio cuentas nacionales, el profesor Fernando Magual, mis respetos, Así es. que será premiado ahora como economista meritísimo. Excelente. Ya se lo comunicaré. Y que le dio clase a muchos economistas Me dio clase a y mí. que es admirado por nosotros porque también fue profesor mío. ¿Hay una pregunta? Sí, Yo quería... Benigno, sí, vamos a Yo escucharlo a él. quiero Yo quiero yo volver quiero sobre el mismo aprovechar- tema. Aprovechar el tiempo que ya nos queda de este programa con la presencia suya, hablando de un sector tan importante. Quisiéramos que usted nos analice en 2 direcciones cómo ha sido la economía en este presente gobierno y cuáles serían los nuevos retos para el soporte sostenible de esta economía. Mira, la gente le exige mucho a los gobiernos, porque en definitiva es el que está detentando el poder. Y se supone que ahora el PRM tiene el poder en sus manos, que puede hacer muchas cosas. El ejemplo que acabo de decir de la reforma fiscal, deben de hacerlo ya, porque la economía no permite que hayan tantas distorsiones económicas. Y hay que resolver eso y ahora se puede hacer. La estructura económica dominicana va bien, tenemos 50 años creciendo, Así es. que es uno de los indicadores que los economistas utilizamos para decir si va bien o va mal. Siempre que haya crecimiento, pero que no se traslade a desarrollo, a mejorar el bienestar socioeconómico de la población, que la población tenga un nivel de vida mayor, que no es posible que tengamos una economía con más del 50% en la informabilidad, ser informales. De ahí es que yo digo que hay que pagar impuestos. Si usted pone a todas esas personas que están en la informalidad a tener que declarar con su cédula, y esa cédula dice que anualmente tienen que declarar lo que ganaron, sus ingresos, porque el Estado, y yo sí se lo puedo decir, el Estado los beneficia a todos y todos nos beneficiamos de las obras públicas. Entonces, ¿cómo es posible que haya bajado tanto la inversión pública? Eso quiere decir que el Estado, el gobierno propiamente dicho, que administra, requiere de mayores ingresos. Entonces tiene que subir los impuestos.
Que los impuestos son odiosos porque son impuestos. Sí, pero es que usted vive en una economía. Aunque tú pagas mediante el consumo, por el lado del consumo, tú pagas impuestos. A los de menores ingresos, ese pago de impuestos es el más oneroso.